Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo overol, mameluco o jardinero para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 3 a 4 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También estén pendientes, en otro paso a paso les voy a mostrar cómo hacer la chaquetita y un gorrito para completar el conjunto. Ahora, para tejer este mameluco o overol, esta es la lana que yo usé. Miren, es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. En el color celeste usé un total de 122 gramos y en este color blanco usé un total de 25 gramos. Así es que en total vamos a necesitar aproximadamente 147 gramos para el tamaño de 3 a 6 meses. Así es que sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y también les dije la cantidad de lana que van a necesitar para esta medida. Bueno, aquí para continuar tengo 86 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada está midiendo aproximadamente 40 centímetros, que son más o menos 15.75 pulgadas. Ahora si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para iniciar la primera vuelta tengo... aquí para iniciar la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, en esta cuarta cadena aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora, estas 3 cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como un punto alto, más el punto alto que acabo de hacer, llevo 2. En total voy a hacer 8. En la siguiente cadena voy a hacer 1, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está, 8 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas. Tengo 2, 4, 6, 8. Ahora, en la siguiente cadena voy a hacer la primera esquina. Las esquinas en esta primera vuelta van a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahora, este aquí es el delantero. Ahora vamos a hacer las mangas. Para las mangas o el hombro voy a hacer un total de 24 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto y así voy a continuar hasta tener 24 puntos altos. Continúen y hagamos estos 24 puntos altos. Terminé de hacer estos 24 puntos altos. Esta aquí va a ser el hombro o una de las mangas. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer la segunda esquina y lo mismo, voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahora vamos a hacer un total de 16 puntos altos, así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Esta parte aquí va a ser la espalda. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 16 puntos altos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 16 puntos altos para la parte del frente. Ahora en la siguiente cadena aquí voy a hacer la tercera esquina. Así es que vamos a hacer un punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto en esta misma cadena. Ahora vamos a hacer la segunda manga y lo mismo, vamos a hacer 24 puntos altos. Así es que empezando en la siguiente cadena hacemos un punto alto y así hasta tener 24
puntos altos. Terminé de hacer estos 24 puntos altos para la segunda manga o el hombro. Ahora me hacen falta 9 cadenas. En la siguiente cadena voy a hacer la cuarta esquina. Así es que vamos a hacer un punto V o punto V. Ahí está el punto V, punto alto, 2 cadenas, puntos altos. Ahora aquí vamos a terminar con estos 8 puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos últimos 8 puntos altos y así terminamos ya esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta, incluyendo cada una de las esquinas, tengo un total de 88 puntos altos, incluyendo también estas 3 cadenas al inicio. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora miren, encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a trabajar un punto bajo, pero por la barrita de atrás de este punto alto hasta llegar aquí a la esquina. Así es que en el siguiente punto alto por la barrita de atrás vamos a hacer un punto bajo en el siguiente y así hasta llegar al último punto alto de este delantero. Ahí está. Ahora tengo esta primera esquina, el espacio de las 2 cadenas. En este espacio vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos en este mismo espacio de 2 cadenas. Ahora, antes de continuar es muy importante poner un marcador de puntos aquí en el espacio de las 2 cadenas. Ahí. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo en cada uno de estos puntos altos. Vamos a hacer un punto bajo por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos hasta llegar a la siguiente esquina. Recuerden, adentro de cada esquina van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Van a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Y luego van a continuar y trabajar estos puntos y terminar ya la segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la segunda vuelta. Aquí al final, encima de la tercera cadena, hice mi último punto bajo. Al final de esta vuelta tengo un total de 104 puntos bajos. Hemos aumentado 16 puntos porque en cada esquina hemos hecho 4 puntos. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Los puntos que ustedes van a contar van a ser los puntos altos, no las cadenas. Ahora, para esta segunda vuelta, empezando encima de este primer punto bajo por las 2 barritas, voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos bajos hasta llegar al espacio de las 2 cadenas, pero voy a meter el gancho por la barrita de atrás de cada punto bajo. Ahí está, llevo 3, 11. Ahí está, 11 puntos altos. Luego tengo aquí las 2 cadenas. Voy a retirar este marcador y en este espacio de 2 cadenas voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora aquí es más fácil ver el espacio de las 2 cadenas, pero igual voy a regresar este marcador ahí. Y ahora voy a continuar trabajando un punto alto por cada punto bajo, pero por la barrita de atrás. Miren aquí, está el primer punto bajo. Vamos a jalar un poquito para que se mire ahí la barrita de atrás y voy a hacer lo mismo. Un punto alto en cada uno de estos puntos hasta llegar a la segunda esquina, donde vamos a hacer lo mismo que acabo de hacer aquí. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y así vamos a trabajar cada una de las esquinas. Ahora al final de esta vuelta número 3 vamos a tener un total de 120 puntos altos. Recuerden que estamos aumentando 4 puntos en cada esquina, son 4 esquinas, así es que 4 por 4 son 16, así es que continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo un total de 120 puntos altos. Ahora para la vuelta número
4. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer puntos bajos y lo mismo, miren, empezando encima de este primer punto alto, vamos a hacer el primer punto bajo y siempre me gusta hacerlo metiendo el gancho por las dos barritas aquí, en el primer punto y el último. Ahora en estos puntos aquí voy a trabajar un punto bajo, pero por la barrita de atrás hasta llegar a la primera esquina. Ahí está, tengo 3. 13. Ahora tengo la esquina. En este espacio de 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Y así vamos a trabajar cada esquina. Vamos a regresar el marcador aquí, marcando las 2 cadenas. Ahora van a continuar y hacer lo mismo. En cada punto alto van a hacer un punto bajo por la barrita de atrás y cuando lleguen a cada una de estas esquinas van a hacer lo mismo que acabo de hacer aquí. 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Ahora al final de esta vuelta número 4 vamos a tener un total de 136 puntos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4, tengo un total de 136 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 5 hacemos 2 cadenas y giramos. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos, así es que para empezar, encima del primer punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahora voy a trabajar un punto alto en cada punto bajo, pero por la barrita de atrás hasta llegar a la primera esquina. Tengo 2. 15 puntos altos. Ahora tengo las 2 cadenas. En este espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y vamos a continuar ahora haciendo lo mismo en cada punto bajo. Vamos a hacer un punto alto por la barrita de atrás y cuando lleguemos a cada esquina vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora al final de esta vuelta vamos a tener un total de 152 puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5, tengo un total de 152 puntos altos al final de esta vuelta. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de puntos bajos. Empezando encima del primer punto alto hacemos un punto bajo y en cada uno de estos puntos bajos por la barrita de atrás hacemos un punto bajo hasta llegar a la esquina. Aquí tengo 4. 17. Retiramos el marcador. En el espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Regresamos el marcador y continuamos con el resto de los puntos altos, trabajando puntos bajos por la barrita de atrás hasta que lleguen a cada esquina. Y en cada esquina van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Ahora al final de esta vuelta número 6 vamos a tener un total de 168 puntos bajos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Miren, aquí ya cambié de color de hilo. El canesú que han estado viendo es este que está aquí, de este otro mameluco que les mostré ya en el canal. En la caja de información les voy a dejar este tutorial. Está hecho con un punto diferente, así es que este lo vamos a hacer un poquito diferente también. Pero el canesú es exactamente igual. Al final de la vuelta número 6 tengo un total de 168 puntos bajos. Ahora les voy a decir cuántos puntos tengo para cada
cada sección. Para cada uno de los delanteros tengo 19 y 19 puntos bajos. Para las mangas tengo 46 y 46. Y para aquí la espalda tengo un total de 38 puntos. Así es que se hace un total de 168 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas. Así es que para hacer esto aquí, miren, esto es lo que vamos a hacer. Me olvidé medir esta parte aquí para que tengan una idea de cuánto mide. Está midiendo aproximadamente 5 centímetros, que son 2 pulgadas. Así es que ahora vamos a dividir. Miren, aquí para dividir lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta voy a hacer puntos altos y vamos a continuar con el punto. Esta va a ser la vuelta número 1 porque vamos a dividir las mangas. Así es que aquí miren, encima del primer punto bajo hacemos un punto alto y en cada uno de estos puntos bajos por la barrita de atrás vamos a hacer puntos altos. Así. Ahí está. Así es que continúen así. Vamos a trabajar estos 19 puntos altos hasta llegar aquí. Así que continúen así. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir las mangas. Terminé de hacer estos 19 puntos altos para este delantero. Ahora tengo aquí la primera esquina. En esta esquina vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Así que ahora para este delantero tengo 22 puntos altos. Ahora para dividir la primera manga hacemos 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Ahora si ustedes necesitan agregar más cadenas aquí para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. Así es que ahora para dividir me voy a saltar estos 46 puntos para la manga y en esta segunda esquina vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vamos a continuar y trabajar estos 38 puntos para la espalda. Así que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 38 puntos altos para la espalda. Tenemos aquí la tercera esquina. En esta esquina vamos a hacer 3 puntos altos también. Ahí está. Así es que ahora para la espalda tenemos que tener un total de 44 puntos contando los 3 que hicimos en estas dos esquinas. Para dividir la segunda manga vamos a hacer 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a saltar estos puntos de la manga y en la cuarta esquina vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora vamos a continuar y trabajar estos 19 puntos altos para este delantero. Así es que continúen trabajando un punto alto por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Al final de esta vuelta tengo un total de 102 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 22 puntos. Para la espalda tengo 44 y debajo de cada manga hay 7 cadenas. Así es que se hace un total de 102 puntos incluyendo las cadenas. Ahora para la vuelta número 2 no vamos a cortar el hilo, pero aquí vamos a cambiar de color de hilo. Voy a usar este color blanco. Si ustedes no van a cambiar de color de hilo, nada más hagan una cadena y giran. Bueno, aquí voy a jalar esta lazada, voy a jalar este color celeste para que ese punto se cierre y asegúrense de no cortar su hilo, ya les dije, porque vamos a estar cambiando cada 2 vueltas. Aquí con el nuevo color vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este primer punto alto por las 2 barritas hacemos un punto bajo. Ahora ya saben de que el primer punto y el último punto me gusta meter el gancho por las 2 barritas del punto y luego en estos puntos que siguen por la barrita de atrás vamos a trabajar aquí puntos bajos, así de esta manera. Así es que continúen, trabajemos estos 22 puntos bajos. Nos vemos aquí debajo de la manga para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para este delantero. Tengo un total de 22 puntos. Ahora tenemos aquí estas 7 cadenas. Miren, lo que vamos a hacer es, en la cadena número 1, 2 y 3 vamos a hacer un punto
bajo, ahí está 1, en la siguiente, punto bajo, en la siguiente, punto bajo. En la cuarta cadena aquí vamos a aumentar un punto nada más, así es que vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora en la cadena número 5, un punto bajo, en la 6 un punto bajo y en la 7 un punto bajo. Nada más en el punto del centro es que hemos hecho este aumento. Así van a trabajar el otro lado. Ahora para la espalda van a continuar y trabajar un punto bajo por la barrita de atrás de cada uno de estos 44 puntos hasta llegar aquí debajo de la manga, donde van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Aquí en la primera, segunda y tercera cadena van a hacer un punto bajo, en la cuarta van a hacer 2 y en la quinta, sexta y séptima van a hacer 1, al modo de tener aquí 8 puntos bajos debajo de la manga, al igual que este lado. Luego van a terminar el segundo delantero. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener un total de 104 puntos bajos. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 2. Al final de esta vuelta tengo un total de 104 puntos bajos. En esta vuelta hemos aumentado 2 puntos, un punto debajo de cada manga. Así es que tengo 104 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 3 me toca hacer la vuelta de puntos altos. Así es que aquí, por las 2 barritas del primer punto bajo, hacemos el punto alto. Luego, por la barrita de atrás de los puntos que siguen, hacemos puntos altos. Ya no vamos a aumentar ni nada, ya tengo la medida del pecho que necesito para el tamaño que estoy haciendo. Así es que nada más voy a continuar haciendo puntos altos hasta terminar esta vuelta. Luego vamos a cambiar de color de hilo. Vamos a hacer la vuelta de puntos bajos una vez más y la vuelta de puntos altos en ese segundo color, y así vamos a continuar alternándonos entre esos dos colores. Bueno, continúen así para la vuelta número 3. Nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 3, donde he hecho puntos altos. Tengo un total de 104 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a cambiar de color de hilo. Así es que lo único que hacemos es traer el hilo que dejamos aquí pendiente y vamos a jalar aquí una lazada. Jalamos aquí y ahí se va a cerrar ese punto. No se preocupen, aquí va a quedar esta hebra que se mira ahí, pero cuando hagamos puntos bajos, cuando hagamos los delanteros, se va a esconder. Así es que ahora jalamos una lazada y jalamos el color blanco, una cadena, giramos y con el color celeste ahora vamos a hacer la vuelta de puntos bajos. En el primer punto alto un punto bajo y en los puntos que quedan por la barrita de atrás hacemos un punto bajo hasta terminar esta vuelta número 4. Ahora aquí al final van a hacer su último punto bajo encima del último punto alto, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir la vuelta de puntos altos hasta llegar aquí al final y de nuevo van a cambiar de color de hilo y así vamos a ir repitiendo esas 2 vueltas. Y eso es todo lo que vamos a hacer para el resto aquí del cuerpecito del mameluco. Así es que continúen así repitiendo estas 2 vueltas y continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer aquí para el cuerpecito, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar el cuerpecito de este trajecito. Miren, he hecho un total de 29 vueltas. Desde acá donde dividimos las mangas hasta la última vuelta, que es una vuelta de puntos altos, he hecho 29 vueltas y me está midiendo desde debajo de la manga hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar aquí los delanteros, luego vamos a trabajar el cuello, vamos a hacer aquí este otro lado y luego vamos a unir aquí para luego continuar y hacer las piernitas. Así es que aquí miren, como les había dicho, he hecho 29 vueltas desde esta vuelta donde hemos dividido hasta la última, que es una vuelta de puntos altos. Así es que asegúrense de estar al mismo lado. Si lo ponemos así, este es el lado izquierdo. Así es que vamos a hacer este lado. Y como pueden ver aquí, nada más hice 4 cambios aquí de color. Si ustedes quieren hacerlo todo, igual como les mostré aquí, cambiando el color de hilo cada 2 vueltas, lo pueden hacer. Me estaba tardando demasiado en hacer esto, así es que por eso decidí nada
nada más continuar con un solo color y se va a ver bien, ya van a ver. Ahora aquí voy a continuar con este color blanco y miren, justamente aquí encima del último punto alto voy a meter el gancho aquí, voy a jalar aquí esta lazada. Ahí voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahí. Ahora tenemos el espacio del punto alto, aquí voy a hacer 2, al modo de tener 3 puntos bajos aquí al inicio. Luego tengo la vuelta de puntos bajos, voy a hacer 1, luego la vuelta de puntos altos, voy a hacer 2. Y así voy a continuar, 1 en la vuelta de puntos bajos y 2 al final de las vueltas de puntos altos. Así es que 1, 2, 1, 2 hasta llegar aquí arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí para este primer delantero. Tengo un total de 55 puntos bajos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien. Lo importante es de que cuando hagamos el otro lado tengan el mismo número de puntos. Yo tengo 55. Ahora miren, aquí para hacer la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Miren, en esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando encima del primer punto bajo voy a trabajar un medio punto alto. Ahora en el siguiente punto bajo voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue medio punto alto en realce por detrás. En el que sigue medio punto alto en realce por frente. En el que sigue medio punto alto en realce por detrás. Bueno, así vamos a continuar, alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, hasta terminar aquí al final. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren, aquí encima del último punto voy a hacer un medio punto alto. Y ahí está, así terminó la segunda vuelta y tengo 55 medios puntos altos. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Encima del primer medio punto alto hacemos un medio punto alto. Y luego aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. El punto que sigue está en realce por detrás. Así es que hacemos un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente. Y el que sigue, en realce por detrás. Y así vamos a continuar hasta terminar la tercera vuelta. Nos vemos aquí arriba. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta. Aquí encima del último punto hice un medio punto alto encima del último punto y tengo un total de 55 puntos también. Y miren, así es como se mira. Ahora lo que vamos a hacer es medios puntos altos en realce por frente y por detrás aquí por todo alrededor del cuello. Así es que para hacer esto, miren, aquí iniciando voy a hacer una cadena y aquí al final en el último medio punto alto que hice voy a hacer un medio punto alto. Ahora al final de la siguiente vuelta un medio punto alto y al final de la siguiente vuelta medio punto alto. Aquí tengo 3 medios puntos altos porque fueron 3 vueltas y aquí tenemos estos puntos altos de la primera vuelta que hicimos cuando hicimos el canesú. Miren, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a empezar en este punto que sigue. Miren, aquí voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar punto por punto haciendo lo mismo. Nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Miren, aquí está la primera esquina. Luego nada más continúo con el siguiente punto. Y así vamos a continuar. Bueno, continúen así por todo alrededor del cuello. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a hacer aquí el otro delantero. Estoy al final aquí del cuello. Miren, encima de estas 3 cadenas, en la tercera cadena vamos a hacer un medio punto alto y ahí está. Tengo un total de 90 puntos aquí para el cuello, incluyendo estos 3 que hicimos al inicio. Ahora
Si tienen 1 o 2 puntos más o menos está bien, no pasa nada. Lo importante aquí es de que se mire bien. Ahora vamos a continuar y hacer aquí el segundo delantero. Se los voy a iniciar aquí, luego el resto ustedes lo van a hacer porque es exactamente lo mismo que hicimos aquí para el primer delantero. Miren, aquí voy a hacer una cadena y en el espacio de este último medio punto alto voy a hacer un punto bajo. Luego tengo estas cadenas aquí, voy a hacer 2. Estas cadenas como cuentan como un punto alto, así es que voy a hacer 2. Ahora tengo la vuelta de puntos bajos, voy a hacer 1. Y luego tengo la vuelta aquí, donde iniciamos con 2 cadenas, así es que aquí voy a hacer 2 también. Luego voy a hacer 1 en la vuelta y aquí al final 2 de la siguiente vuelta. Punto bajo en la siguiente vuelta y luego 2. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí a la parte de abajo. Ahora asegúrense de tener el mismo número de puntos bajos que ustedes tenían aquí cuando hicimos la primera vuelta del primer delantero. Y luego van a hacer las 2 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí para este delantero. Así es que continúen. Para mí yo voy a tener 55 puntos bajos, luego voy a hacer una cadena, voy a girar encima del primer punto bajo, voy a hacer un medio punto alto y luego voy a continuar con medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás para la vuelta número 2 y 3. Bueno, continúen, terminemos de hacer este segundo delantero, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el segundo delantero, miren ahí está, lo hice exactamente igual como les había dicho que lo íbamos a hacer, así como el que hicimos al inicio. Ahora ahí está, ya está terminado esta parte. Lo que vamos a hacer ahora es unir los dos lados y continuar la parte de abajo del overol. Una cosa, como pueden ver no agregué ojales. La razón es porque los espacios que quedan entre las vueltas de medios puntos altos, miren, es lo suficiente grande para que fácilmente pasen botones. Continúen viendo, ahí les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar, pero por lo normal siempre uso 11, 12 o hasta 13 milímetros, porque el espacio, o más bien el hueco que queda, miren, es grande. Así que no hay necesidad de agregar ojales. También, como este overol es para niños, lo vamos a poner así, ya que los botones van a ir a este lado y aquí es donde ustedes van a crear los espacios para los ojales. Pueden poner el número de botones que ustedes quieran. Por lo usual yo siempre pongo tal vez 1, 2, 3, 4, unos 5 botones. Así es que al final se los voy a mostrar y les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Así es que ahí está. Si lo están haciendo para niñas, entonces va a ir así. Aquí van a poner los botones y aquí van a ir los ojales. Como es para niños, lo vamos a poner así. El delantero que hicimos al final va a ir encima del primero que hicimos. Así es que lo vamos a poner así. Aquí miren, al final del delantero, al final de la tercera vuelta, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada porque ahora voy a continuar con el color celeste para que combine con la parte del cuerpecito. Vamos a unir, como les digo, y vamos a poner así el delantero, el segundo delantero por encima del primer delantero. Miren, así como se los mostré. Y como la vuelta que sigue, después que terminamos aquí, vamos a continuar. Terminé en la vuelta número 29, así es que esta va a ser la vuelta número 30 aquí del cuerpecito, así es que le vamos a dar vuelta así. Esta vuelta que sigue tiene que ser la vuelta de puntos bajos porque voy a continuar con el mismo punto. Una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos altos. Y la vuelta de puntos bajos tiene que ser trabajada por el lado revés, así es que le damos vuelta así. Y vamos a meter el gancho por la vuelta de puntos bajos de este delantero y por el punto, por el último medio punto que hice aquí al final de la tercera vuelta del segundo delantero. Ahí está. Vamos a jalar una lazada aquí. Vamos a hacer una cadena y vamos a meter el gancho una vez más por estos mismos puntos, por el primer punto que es un punto bajo de este lado, este delantero, y por el medio punto alto del segundo delantero. Y vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a estar agregando 4 puntos. A los 104 puntos que teníamos aquí para el cuerpecito vamos a agregar 4 puntos más, porque esta parte está un poquito más ancho ahora. Así es que aquí, miren, me voy a ir encima del primer punto de los 104 que tenemos aquí, que es este, miren.
y vamos a hacer un punto bajo. Aquí bien pueden hacerlo por la barrita de atrás porque vamos a continuar con el punto, y en cada uno de estos puntos altos por la barrita de atrás vamos a hacer un punto bajo. Pues bueno, continúen así para esta vuelta número 30. Aquí vamos a continuar contando las vueltas de aquí desde del cuerpo. Terminamos con la vuelta 29, así es que esta vuelta va a ser la vuelta 30, donde vamos a unir los delanteros. Así es que continúen, nos vemos aquí. Este es el último punto de los 104 que tenemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 30, donde hemos unido aquí los delanteros y hemos continuado con la vuelta número 30. Así es que ahora miren hasta aquí, incluyendo este punto que hicimos aquí al inicio para unirnos, tengo un total de 105 puntos. Voy a hacer 3 puntos más y lo voy a hacer de esta manera. Miren, voy a agarrar aquí el punto por encima. Este es el medio punto alto, aquí del delantero que está por debajo, y por el delantero que está por encima voy a meter el gancho en el punto bajo y voy a hacer un punto bajo. Aquí voy a hacer 3 al modo de terminar con 108 puntos. Ya tengo 1, ahí está, 3. Y ahora para terminar me voy a ir aquí donde está el punto bajo, el primero que hicimos para unirnos, y me voy a unir con un punto deslizado, y ahí está la vuelta número 30. Miren, vamos a ver cómo se mira. Asegúrense de que quede bien aquí esta parte, que quede recto. Después vamos a esconder los hilos. Para mí creo que está bien, se mira bien aquí el terminado. Así es que ahora vamos a continuar con la vuelta número 31. Miren, vamos a hacer una cadena, más bien dos, voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Y en esta vuelta me toca trabajar la vuelta de puntos altos. Así es que aquí miren, en el siguiente punto, que es este, voy a hacer un punto alto por la barrita de atrás. Ahora miren todos los puntos altos, y en cada uno de los puntos bajos lo vamos a hacer igual, un punto alto por la barrita de atrás. Bueno, así es como ustedes van a continuar por todo alrededor hasta llegar aquí al final de la vuelta número 31, donde vamos a terminar con un total de 108 puntos. Me olvidé mencionarles de que la vuelta número 30, la vuelta a esta que acabamos de terminar de puntos bajos, ahí en esa vuelta tenía un total de 108 puntos. Bueno, continúen así, terminamos la vuelta número 31, nos vemos al final. Ok, terminé de hacer la vuelta número 31, donde he hecho puntos altos por todo alrededor. Miren, hasta aquí tengo un total de 108 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima aquí del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 31. Ahora miren, lo que vamos a hacer a continuación es dividir las piernitas. Miren, tenemos un total de 108 puntos. Miren aquí, vamos a marcar 6 puntos para la parte del frente. Tenemos 2, 4, 6. Estas 2 cadenas no cuentan, así es que 6 puntos. Desde este marcador a este marcador, para esta piernita hay 48 puntos. Entre este marcador y este marcador para la parte de atrás hay 6 puntos altos, 2, 4, 6. Entre este marcador y este marcador hay 48 puntos para la segunda piernita. Así es como vamos a dividir: 6 puntos para el frente, 6 puntos para atrás, y cada piernita 48 puntos. Bueno, aquí para continuar y dividir aquí las piernitas, primero vamos a hacer el entrepiernas. Miren, aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora miren, tengo estos 2 puntos altos. Encima de estos 2 puntos voy a hacer un punto alto. Así es que aquí tengo 2 puntos altos, las 2 cadenas no cuentan. Ahora miren, voy a hacer una cadena. Si ustedes quieren agregar más cadenas aquí para darle al tamaño aquí de la piernita, lo pueden hacer. Yo nada más voy a hacer una cadena porque es más que suficiente para el tamaño que estamos haciendo. Ahora me voy a saltar estos 48 puntos altos, y en el punto después del marcador voy a hacer un punto alto encima, y en cada uno de estos puntos que siguen aquí para la parte de atrás voy a tener 6. Ahí están 3, 4, 5, 6. Una cadena, me salto estos 48 puntos para la segunda piernita, y en el punto después del marcador aquí
voy a terminar haciendo estos últimos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Así es que aquí tengo 6 puntos altos para la parte de atrás y tengo 6 puntos altos para la parte del frente. Miren, después que termine voy a tener 2, 4, 6. Las dos cadenas, como les digo, no cuentan. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, esta parte ya está terminada. Voy a cortar el hilo. Vamos a dejar el hilo un poquito largo para que cuando terminemos de hacer aquí las piernitas, ustedes puedan unir aquí este huequito que va a quedar, pero lo pueden hacer después. Ahora, esta parte está así, miren, así es como nos ha quedado. Este es el lado del frente, así es que nos vamos a ir aquí, a este lado, y debajo, aquí donde tenemos esta cadena, vamos a meter ahí el gancho. Ahí está, vamos a jalar una lazada con el color celeste. Vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora tengo este punto alto que es parte aquí de la entrepierna. Voy a meter el gancho ahí, voy a hacer un punto bajo. Y ahora me voy a ir aquí, miren, encima del primer punto alto de los 48, que es el que está después del marcador, por la barrita de atrás. Voy a continuar haciendo puntos bajos, pero por la barrita de atrás del punto. Miren, así. Así es que continúen así hasta llegar aquí. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta, de esta primera piernita, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta para la primera piernita. Hasta aquí tengo un total de 50 puntos porque teníamos 48 para las piernitas y agregamos 2 puntos aquí, se hacen 50 puntos. Ahora aquí al final, miren, tenemos este punto alto también. Ahí en ese espacio voy a hacer un punto bajo y para terminar me voy a ir encima del primer punto, me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 51 puntos bajos por todo alrededor. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, miren, aquí vamos a reducir un punto al inicio y un punto al final. Así es que lo que voy a hacer es voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho por las 2 barritas del punto que sigue, voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho y en el siguiente punto por las 2 barritas jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí ya reducí un punto. Ahora en los puntos que quedan por la barrita de atrás de cada punto bajo vamos a hacer un punto alto. Y así van a continuar por todo alrededor de esta segunda vuelta hasta llegar a estos últimos 2 puntos donde también vamos a trabajar una disminución. Así es que continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy por terminar esta segunda vuelta de la primera piernita. Me hacen falta estos 2 puntos aquí. Miren, aquí vamos a hacer una disminución también. Así es que voy a meter el gancho por el primer punto, quito 2 lazadas, cargo el gancho y por el último punto quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está. Ahora al final de esta vuelta número 2 tengo 49 puntos. Iniciamos con 51, hicimos una disminución al inicio y hicimos una disminución al final. Así es que hemos quitado 2 puntos, me quedo con 49 puntos al final de esta segunda vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, esta es la segunda vuelta. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar con estos 49 puntos y vamos a repetir la vuelta de puntos altos y la vuelta de puntos bajos. Así es que para la vuelta número 3 hacemos una cadena y giramos y por la barrita de atrás de este primer punto meto el gancho y voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos altos, pero siempre por la barrita de atrás hasta terminar aquí.
Nos vemos al final de esta tercera vuelta para una vez más mostrarles cómo terminar la vuelta de puntos bajos y cómo iniciar la vuelta de puntos altos, ya que el resto vamos a continuar y trabajar las piernitas. Estoy al final de esta tercera vuelta donde he hecho puntos bajos por todo alrededor. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, esta es la vuelta de puntos altos y por la barrita de atrás de cada uno de los puntos bajos vamos a hacer un punto alto. Y así vamos a continuar por todo alrededor y terminar con el mismo número de puntos, que son 49 puntos altos y 49 puntos bajos cuando nos toca hacer la vuelta de puntos bajos. Y así repetimos las 2 vueltas. Ahora para terminar esta vuelta siempre nos vamos a ir encima del primer punto alto. Miren, aquí están las 2 cadenas y aquí está el punto alto. Encima del punto alto ustedes siempre se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena, van a girar y van a repetir la vuelta de puntos bajos. Y así es como van a continuar y hacer la piernita. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer aquí para la piernita. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar de hacer la piernita. Miren, he hecho un total de 16 vueltas. Aquí si ustedes quieren hacerlo un poco largo lo pueden hacer. Pueden continuar y hacer más vueltas. Así como está desde aquí donde dividimos las piernitas, desde la vuelta de puntos bajos que hicimos, está midiendo aproximadamente 12 centímetros. Un poquitito más, casi 12 centímetros y medio, que es un poquitito menos de 5 pulgadas. Así es que ustedes pueden continuar y hacerlo más largo. Aquí nos hace falta hacer la parte de abajo del pantaloncito, así es que primero vamos a hacer una vuelta más de puntos bajos, pero vamos a reducir, ya que aquí está un poco ancho. Quiero que la parte de abajo del pantaloncito me quede un poco más reducido. Así que aquí miren, para hacer la vuelta número 17 voy a hacer una cadena y aquí voy a hacer un total de 3 puntos bajos. En el primero, que es el mismo donde nos unimos, no vamos a girar ni nada, vamos a continuar aquí del mismo lado. Voy a hacer 3, miren. Ahí está, 1, 2, 3. Ahora en el cuarto punto voy a hacer una disminución. Ahí está. Otra vez más, voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en los siguientes 2, una disminución. Ahí está. Otra vez más, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en los siguientes 2, meto el gancho, jalo lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. Y ahí está. Así vamos a continuar por toda esta vuelta número 17. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 17. En esta vuelta he hecho puntos bajos y hemos hecho unas disminuciones. Miren, hasta aquí tengo un total de 36 puntos bajos y me hacen falta 4 puntos. Así es que aquí hice la última disminución. Aquí voy a hacer 2 puntos más. Así es que tengo 38 y en estos 2 últimos voy a disminuir. Voy a meter el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. Así es que ahora termino esta vuelta con un total de 39 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 17 con un total de 39 puntos. Ahora vamos a cortar el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada aquí porque vamos a cambiar de color de hilo. Miren, ahí está. Así es que aquí para continuar con el color blanco vamos a hacer una lazada. Si ustedes quieren hacer la piernita más largo, lo pueden hacer. Para el tamaño que yo estoy haciendo es más que suficiente. Así es que aquí me voy a ir encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos, y voy a jalar aquí esta lazada. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora voy a hacer un medio punto alto en cada uno de estos puntos bajos por todo alrededor, al modo de terminar esta vuelta número 18 con un total de 39 medios puntos altos. Así es que continúen así por todo alrededor. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de la vuelta número 18, donde he hecho medios puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 39. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 18. Ahora para la vuelta número 19 voy a hacer una cadena y en esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando en este primer punto voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. Y el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a continuar por todo alrededor haciendo exactamente lo mismo para esta vuelta 19. Ahora para terminar la vuelta se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a repetir exactamente lo mismo. Van a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para esta parte, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Y recuerden, al final de cada vuelta siempre vamos a tener 39 puntos. Ok, terminé de hacer la parte de abajo aquí del pantaloncito, miren, así es como me ha quedado. En total hice 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que ya está terminada esta parte. Miren, así es como me ha quedado la piernita. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, para la segunda piernita. Y miren, vamos a iniciar aquí, en medio. Aquí de la entrepiernas tenemos esta cadena que hicimos cuando dividimos las piernitas. Así es que aquí vamos a meter el gancho con la lana celeste. Vamos a jalar una lazada. Aquí se los voy a iniciar. Les voy a iniciar esta primera vuelta. Ahí está, tengo una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí les voy a mostrar las primeras 2 vueltas, ya que el resto ustedes lo van a hacer porque es exactamente igual como lo hicimos aquí para la primera piernita. Miren, aquí ya tengo un punto bajo, tengo este punto alto que es parte aquí de la entrepiernas. En este espacio voy a hacer un punto bajo y luego tengo el primer punto aquí de la piernita. Aquí para la piernita habíamos dejado 48 puntos, así es que en el primer punto aquí por la barrita de atrás voy a hacer un punto bajo y en cada uno de estos puntos también lo mismo, un punto bajo por la barrita de atrás. Y así voy a continuar hasta terminar. Aquí nos vemos al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, hasta aquí tengo un total de 50 puntos bajos, incluyendo estos 2 que hice aquí al inicio. Ahora para terminar aquí, miren, tenemos este punto alto que es parte aquí de la parte del entrepiernas. Y en ese espacio ahí voy a hacer un punto bajo. Ahora tengo 51 puntos bajos al final de esta primera vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta con 51 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora miren, aquí vamos a reducir un punto al inicio y un punto al final. Así es que lo que voy a hacer es voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho por las 2 barritas del punto que sigue, voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho y en el siguiente punto por las 2 barritas jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí ya reducí un punto. Ahora en los puntos que quedan por la barrita de atrás de cada punto bajo vamos a hacer un punto alto hasta llegar aquí a estos últimos 2. Aquí vamos a hacer una disminución al final al modo de quedar con 49 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta aquí de la segunda piernita. Me hacen falta estos 2 puntos aquí. Miren, aquí vamos a hacer una disminución también. Así que voy a meter el gancho por el primer punto, quito 2 lazadas, cargo el gancho y por el último punto quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto, me voy a unir con un punto deslizado y así termino la segunda vuelta con un total de 49 puntos. De aquí en adelante vamos a tener 49 puntos al final de cada vuelta y de aquí en adelante ya saben, repetimos estas 2 vueltas, una vuelta de punto bajo y una vuelta de puntos altos. Aquí se los voy a iniciar, vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Y empezando en el siguiente punto bajo por la barrita de atrás vamos a hacer el primer punto bajo y así por todo alrededor haciendo puntos bajos por la barrita de atrás de cada punto alto hasta terminar.
para terminar se van a ir aquí encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado. Ya de aquí en adelante es lo mismo que hicimos aquí en estas vueltas hasta llegar aquí a la parte donde hacemos la vuelta de disminución. En total son 16 vueltas. Luego en la vuelta número 17 es donde hacemos las disminuciones y luego hacemos estas vueltas aquí en el color blanco. Es exactamente igual, así es que pueden retroceder el video y irse a esta parte para ver el número de vueltas y hacer esta parte exactamente igual. Bueno, así vamos a terminar ya y hacer la segunda piernita. Entonces terminemos, nos vemos al final ya cuando hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda piernita, miren, ahí está, así es como me ha quedado. Y bueno, ya casi hemos terminado de hacer este overall y miren, así es como nos está quedando. Ahora, como pueden ver, ya agregué los botones. Estos botones que yo agregué son botones de 12 milímetros. Pueden también usar de 11, 12 y hasta 13 milímetros. Y como les había explicado cuando hicimos esta parte, los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos son lo suficiente grandes para que estos botones queden. Así es que yo estoy usando botones de 12 milímetros, como les digo. Ahora miren, lo que vamos a hacer es hacer una vuelta aquí por todo alrededor de la manga. Ya se los voy a mostrar cómo lo hice, pero antes les quiero mostrar cómo cerrar este hueco que queda aquí entre el entrepiernas. Así es que para hacer esto le vamos a dar vuelta aquí al lado revés y miren aquí. Lo que vamos a hacer es, miren, bien pueden usar este hilo para unirlos con una aguja o bien pueden usar este hilo que fue el hilo que agregamos cuando hacíamos las piernitas. Así es que yo voy a usar es más fácil, creo, porque aquí lo que podemos hacer es unir estos puntos con puntos deslizados. Así, miren, aquí está el primer punto, meto el gancho ahí, meto el gancho en el siguiente, asegúrense de que estos puntos correspondan, jalamos una lazada. Ahí está, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, paso, un punto deslizado. En el siguiente, jalo lazada, punto deslizado. En el siguiente, jalo lazada, punto deslizado. Aquí este punto, jalo lazada, punto deslizado. Y el último punto sería este y este aquí, miren, punto deslizado. Y ahora nada más pasamos el hilo por esa última lazada. Ahí está, ya lo hemos unido y ya está cerrada esta parte, así es que ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es, les voy a mostrar cómo hice aquí esta vuelta por todo alrededor de la manguita. Así es que nos vamos a ir aquí a este lado y con el mismo gancho y con el color blanco yo voy a jalar aquí una lazada en medio. Miren, tenemos estos puntos aquí en el centro. Vamos a buscar el centro aquí de estos puntos que agregamos, más o menos ahí. Vamos a jalar esta lazada, voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Miren, punto bajo y un punto bajo en estos puntos que siguen. Ahí está, tengo 3. Recuerden que aquí agregamos 7, así es que aquí me van a quedar 4. Así es que aquí vamos a continuar. Tenemos este punto alto, voy a hacer un punto bajo aquí. Luego tengo este espacio, voy a hacer un punto bajo ahí. Aquí llevo 3, 4, 5 puntos bajos. Ahora tengo este primer punto que está para la manga. Voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. Un medio punto alto en realce por detrás. Esta vuelta aquí es de puntos bajos que tenemos por todo alrededor de la manga, así es que vamos a estar trabajando medios puntos altos en realce por frente y por detrás en estos puntos aquí. Así, miren, por todo alrededor. Ahí está. Cuando lleguen aquí a este lado, aquí van a tener su último punto, miren ahí, y luego van a hacer un punto bajo aquí, un punto bajo en este punto de esquina y luego van a hacer un punto bajo en estos 4 que quedan aquí. Y para terminar se van a ir aquí encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada y esta parte les va a quedar así como yo la tengo aquí a este lado.
el número de puntos no importa, lo importante es que se mire bien y que estos puntos que están aquí de la manga los trabajen uno por uno, medio punto alto en realce por frente y por detrás. Aquí vamos a hacer uno nada más y estos puntos que quedan aquí. Es fácil, así es que esa parte ustedes van a continuar y terminarla. Así es que yo voy a hacer lo mismo para este lado y luego vengo ya y les muestro el overall terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta vuelta por todo alrededor. Miren, terminé con un total de 57 puntos por todo alrededor. Para la manga habíamos dejado un total de 46 puntos más estos puntos que agregamos aquí. Se hace un total de 57 puntos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagan este lado lo hagan igual, con el mismo número de puntos y que se les mire bien. Y bueno, ahí está, ya está terminado este trajecito, estos overoles, este mameluco. Y bueno, miren, ahí está, están preciosos, me encanta cómo han quedado. Así es que aquí está la versión para varoncitos, ya que muchos de ustedes me habían pedido que hiciera esta versión para varoncitos, ya que en mi canal tengo esta otra versión que es para niñas. Y bueno, también se puede hacer para niños, no pasa nada, el color ustedes lo pueden cambiar y lo pueden hacer igual. En la caja de información les voy a dejar el link de este paso a paso. Ahora este trajecito tiene una chaquetita para que haga conjunto con el mismo punto, así es que voy a hacer lo mismo con este trajecito. Voy a hacer una chaquetita así con este mismo punto para que haga conjunto, así es que estén pendientes. Y bueno, ahí están, está terminado, está precioso, miren qué lindo está. Esta es la parte de atrás, así es como me ha quedado. Aquí están las piernitas y bueno, ahí están los botones. Ya les dije que estoy usando unos botones de 12 milímetros y los espacios que están en medio, entre los espacios de medios puntos altos, son los ojales. Es un espacio lo suficiente grande para que fácilmente pasen los botones de 11, 12 o hasta 13 milímetros. Yo estoy usando 4 botones de 12 milímetros y bueno, ahí está terminado. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, vamos a empezar desde acá, desde arriba del hombro hasta el final aquí de la piernita. Está midiendo aproximadamente 49 centímetros, que son más o menos 19.25 pulgadas. Ahora desde aquí debajo de la manga hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 14.5 pulgadas. Ahora, desde en medio aquí del cuello hasta el entrepiernas aquí, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, el largo aquí de la piernita, miren, desde la entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Y aquí el ancho del pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este trajecito es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 4 años. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Y ya saben, si prefieren un patrón por escrito, los tengo, pero nada más están en inglés, así es que si prefieren tener un patrón por escrito, en la caja de información también les voy a dejar el link de la tienda Etsy donde pueden encontrar el patrón, pero les repito, está escrito en inglés nada más. Ahora estén pendientes que también les voy a enseñar cómo hacer la chaquetita para que haga conjunto, así como hice con el otro trajecito. Y si están interesados en ver ese trajecito que les acabo de mostrar, que hice con este punto diferente, en la caja de información les voy a dejar el link también con la chaquetita y el gorrito que están a juego con ese trajecito. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.